día de hoy tenemos a nuestro querido pastor, Luis Sánchez. ¿Cómo amanecieron esta mañana? ¿Cómo están? ¿Felices? ¿Contentos? ¿Cómo está Marley? ¿Bien? Quiero verlos a todos. Estamos contentos de poder compartir con ustedes después de unas vacaciones que me tomé. Me escapé por allí a California a ver si hacía frío o calor. Me di cuenta que había calorcito. Igual que acá. Está haciendo bastante calor estos días. Pero qué bueno que aquí hay un calor, pero un calor que no sofoca, es un calor bueno, el calor de la hermandad, de la unidad. Así que estamos contentos después de haber compartido allá en el lago Cerrillos. Esa fue la última vez que nos pudimos compartir con Ponce 2. Hasta ahora estamos aquí nuevamente de vuelta. El tema que quiero compartir con ustedes tiene que ver con nuestros procesos espirituales. Antes de llegar al cielo tenemos que pasar por procesos, y buscando en la naturaleza un ejemplo, me di cuenta que aparte de la mariposa hay otro animal como este que ven aquí en pantalla, que tiene sus buenos procesos de metamorfosis. La libélula. La libélula es un animal que ustedes ven habitualmente aquí en Puerto Rico. Cuando estuvimos allá, llevé al bebé al zoológico y se contentó porque estaba bien el elefante, el león, el tigre, un zoológico precioso allá en Fresno, California. Y no detuvimos en mariposas, no detuvimos en pajaritos, sino en elefantes, en tigres, en leones, porque no vemos eso mucho acá. Pero Puerto Rico tiene animales. ¿Qué animales tiene Puerto Rico? Tiene la iguana, hay bastante iguana, hay bastante averiguado. Dicen que hay bastante averiguado. Esa es la ave que más abunda acá. Hay muchos ratones, cucarachas. ¿Qué más hay? Hay muchos animales aquí en la isla. Lagartijas, el coquí, muy bueno, el animal icónico acá de la isla. Este animal se ve bonito. ¿No le gusta? La mariposa es un animal bien bonito. Hay mariposarios donde uno va a apreciar los colores, el tamaño, las alas. Pero ¿quién se detiene a apreciar el gusano de la mariposa y ver en ese gusano la potencia de la mariposa que puede ser? Nadie va a un zoológico a ver un gusano de mariposa. Vamos a ver la mariposa. Pero la libélula, todos apreciamos el producto después del proceso. Pero ¿quién aprecia el animal mientras que estaba en el proceso? ¿Sí? Este animal tiene un proceso de metamorfosis donde comienza aquí la madre libélula a llevar de 200 a 1500 huevos a una hoja cerca de un acuífero, para que allí, sea con la lluvia o cualquier otro movimiento, el huevito caiga en el agua y comience el proceso. Ese proceso demora de 1 a 5 semanas. Dice, aunque algunas especies pueden tardar varios meses dependiendo de la temperatura y la estación del año. Allí comienza el proceso de la metamorfosis. Madre libélula lleva el huevito de 200 a 1500. Demoran 5 semanas y después pasa a esto. La ninfa, el huevo eclosiona y sale este animal que es tremendo depredador. Y aquí ustedes pueden ver una imagen de una ninfa. Esto es una libélula en potencia. Y es totalmente acuático. La duración puede ser de 1 a ¿cuántos años? Usted puede darse cuenta de 1 a 6 años es el periodo de vida más largo de la libélula cuando está en ninfa. Dice, esta etapa en la vida es la etapa más larga de su vida. Dice, durante ese tiempo vive completamente bajo el agua. Respira mediante branquias internas
Dice, y es un depredador muy activo. Dice, muda su exoesqueleto entre 9 a 17 veces mientras crece. Mientras crece. Mire cómo el Señor hizo cada animal de una manera tan maravillosa que antes de convertirse en libélula, en vez de crecer como crece el ser humano, que nace humano y sigue creciendo humano, solamente cambia de tamaño, no. Aquí primero es un huevo, después es una ninfa que no se ve muy agraciada, ¿sí? Y después se convierte en una hermosa libélula. Pero mire, esto se alimenta de larvas, de renacuajos, de peces pequeños y de muchos insectos más grandes que ella misma. ¿Bien? Entonces, pasamos de huevo a ninfa y después pasa de ninfa a esto. Hay muchos animales que pasan por procesos de metamorfosis, como la chicharra. En clima caliente se escucha mucho chicharra. La chicharra, usted puede ver fácilmente cómo deja el cascarón en la ramita, ¿sí? Así deja la ninfa cuando sale del agua después de 4 o 5 años, se coloca en un lugar y se queda quietecita allí. Y de repente el vientre comienza a reventarle el estómago y comienza a salir de ese caparazón. Esto es lo que ven aquí, a emerger una libélula. Pero aquí comienza a salir sin alas. Y cuando comienza a salir, de repente comienza a salirle aquí en esta parte. Aquí no se puede señalar. La parte de atrás se ve como una especie de alas, pero no están desarrolladas. Y después de quedarse quieta de 2 a 6 horas, comienzan a salir las alas. Y las alas comienzan a endurecerse y el periodo es de 24 a 48 horas hasta que se convierta en una hermosa libélula. Que ya no es agresiva, ahora es bien bonita. Usted la puede, hay personas que la pueden tomar en el dedito y no pasa nada, y son hermosas. Pero ¿por qué proceso pasó la libélula? Por un proceso largo de 4 o 5 años, esforzándose, comiendo, cazando, siendo una depredadora, para después convertirse en una libélula. El mundo animal nos enseña una lección y podemos sacar del mundo animal una lección muy espiritual. ¿Creen que sí? Vamos a ello, vamos a ello. Vamos a leer nuevamente la lectura bíblica que encontramos en Salmos capítulo 24, versículos del 3 al 6. La versión que leyó Ronnie fue una versión que me gustó porque es una versión como un lenguaje actual. ¿Qué versión es esa? Salmos 24, 3 al 6. Lenguaje actual. Me gustó esa versión porque expresa de manera clara lo que el salmista quiere decir. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo templo, en su santo lugar? Dice, el limpio de manos y puro de corazón. Pero fíjese, la versión que Ronnie leyó dice, el que nunca, ¿cómo dice la versión tuya, Ronnie? El que nunca solo puede subir al monte de Dios y entrar en su santo templo, el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo. El que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo. ¿Usted cree que usted califica? ¿Usted cree que puede pararse delante de Jehová en su presencia y que el fuego de su presencia no lo consuma? Porque lo que pide allí y lo que expresa la revelación es que el que puede sostenerse en pie delante de él es el que siempre ha hecho lo bueno y nunca lo malo. Y no piensa ni siquiera hacer lo malo. ¿Será posible que el ser humano pueda llegar hasta esa altura de santidad que pueda cualificar y ser admitido para estar delante de la presencia de Dios? ¿Usted puede? Cuando vemos eso y vemos que la vara, el estandarte que el Señor pide para nosotros es demasiado alta, uno dice, pero ¿qué esperanza tengo yo con todo lo malo que yo soy para poder estar en su presencia? Y yo quiero estar en su presencia, pero ¿cómo hago?
si lo que Dios me pide es que sea santo? Y santo no hay solo uno, no hay ni siquiera uno, y el que lo fue Jesús, y nosotros. Y fíjese que cuando vamos a la Biblia no solamente encontramos este texto, sino hay otros que nos colocan la norma alta, y uno se pregunta, pero ¿quién entonces puede estar allí? ¿Quién podrá realmente estar allí? ¿En algún momento usted cree que usted puede estar allí si la norma está tan alta? Salmos 15:1 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Y nos damos cuenta de que nuestras manos están bien sucias y siempre tienden a hacer lo malo. Nuestro pensamiento siempre tiende a hacer lo malo, y yo no cualifico para esto. Pero seguimos, porque la norma no se queda allí. Dice Mateo 5:48, dice: sed pues vosotros perfectos como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Aquí en la iglesia Ponce hay alguien que se considera perfecto y santo. ¿Cómo yo puedo estar delante de la presencia de Dios si Dios me pide eso y todavía después de 15, 20 años yo sé que ni con 40 ni con 100 voy a alcanzar a ser perfecto y santo y limpio de manos y puro de corazón? Entonces, ¿quién podrá estar allí en presencia de Dios si lo que Dios pide es esto? Cuando yo veo la ley, cuando yo veo lo que Dios pide de mí, yo me lleno de desesperanza, me lleno de impaciencia, me lleno de incertidumbre, porque yo digo, pero yo ¿cómo puedo salvarme si lo que Dios pide es santidad? Lo que Dios pide es dejar de pecar. Lo que Dios pide es que mi mano nunca tienda a hacer lo malo y que siempre mi mente tienda a hacer lo bueno. No puedo. Entonces Pedro, en 1 Pedro 1:15-16, dice: sed santos porque yo soy santo, y punto. No hay otra norma para estar allí. Sed santo. No busque más. No busque más que no hay. No crea que se va a salvar con sus pecados, ni en sus pecados. Entonces uno mira la ley y uno dice: ¿quién puede salvarse? ¿Quién puede estar en su presencia? El Señor Jesús, cuando estaba hablando con el joven rico y terminó de hablar, el joven rico se fue triste porque sabía que no podía salvarse con el amor a sus riquezas. No con sus riquezas, sino con el amor a sus riquezas, porque con sus riquezas sí, pero con el amor a ellas, más que a Dios, no. Y se fue triste porque Él le pidió las riquezas y el amor a ellas. Así que cuando el Señor Jesús lo ve, le dice a sus discípulos que es más fácil que entre el camello por el ojo de una aguja que el rico en el reino de los cielos. Y los discípulos que hicieron, se maravillaron grandemente porque dijeron: entonces, Señor, si no se puede salvar el rico, si no se puede salvar el sabio, si no se puede salvar fácilmente el que está en mejor posición que nosotros, entonces ¿quién podrá estar allí? ¿Quién podrá salvarse? Entonces Jesús responde: para los hombres esto es imposible. Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Amén. Y ahí es cuando nos damos cuenta de que para el ser humano salvarse es el más imposible y el más absurdo de las metas. El ser humano no se puede salvar, a no ser que Dios interceda y haga algo. Porque la ley me dice: santidad a Jehová es lo único, obediencia perfecta es lo único, sé perfecto. Y Jesús me dice: imposible es para el ser humano salvarse. Mas para Dios, miren qué hermoso que Dios nos dice: mira, es imposible para ti salvarte, pero yo sí te puedo salvar. Mas para Dios todo es posible. Y no nos deje la desesperanza, y la norma alta nos dice cómo hacerlo ahora. Vamos a avanzar, porque ¿quién estará allí delante de la presencia de Dios? Ya vimos en Mateo 24, que es el limpio de manos, el puro de corazón, el que siempre ha pensado lo bueno.
el que nunca ha errado, el que es perfecto, el que es santo. Pero resulta que nosotros hemos crecido con distintas formas de querer alcanzar la salvación, y una de ellas es la meritocracia moral. Y la meritocracia moral es la persona que cree que será salvo por la cantidad de obras buenas que haga, por lo bueno que es. Y usted le pregunta a la gente en distintas partes de Ponce y le pregunta: ¿usted cree que se va a salvar cuando muera? Después de la muerte, ¿dónde estará? ¿Salvo o perdido? No, yo creo que me voy a salvar porque yo soy bueno, porque yo no le hago mal a nadie. Y las personas creen que son buenas porque no hacen mal. Pero en la Biblia no solamente es malo el que hace lo malo, sino que es malo el que no sabe hacer lo bueno. El que no sabe hacer lo bueno también es malo. Y eso es lo que el mundo no sabe. Y nosotros creemos que somos buenos porque no hacemos lo malo. Pero el que no ha aprendido a hacer lo bueno también es malo. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. Tremendo. ¿Podrá alguien salvarse? ¿Quién podrá estar allí? Otras personas creen que es por el balance moral. Mira, pero yo tengo más obras buenas que malas. Y él coloca sus obras en una balanza, y si las obras buenas son más que las malas, entonces le salvan. Hay personas que creen que es por gracia. Y como Dios ya se dio en la cruz, y la cruz es el símbolo de victoria, solamente lo aceptas a Él, no importa cómo estés, te salvas. Porque es por gracia, no por obras. Todos se salvan. Muchas personas dicen: no, todos se van a salvar, porque Dios es tan amoroso, Dios es tan bueno, que no va a permitir que nadie se pierda. Y exageran tanto el amor de Dios y su gracia, que convierten a un cielo tan inclusivo, porque ahora se habla mucho del inclusivismo, convierten al cielo tan inclusivo que las puertas abiertas están para que todo el que quiera entrar como esté. Pero la gracia que me salva no es la gracia que me salva en el futuro. Comienza a salvarme ahora en el presente del pecado. Porque si no me salva del pecado ahora mismo, ¿cómo me puede salvar en futuro para la vida eterna? La gracia que aquí presenta muchas personas es una gracia que me salva en el pecado. Y nos sentimos bien. Y más cuando decimos: no, es que yo no soy perfecto. Y no esperen de mi perfección porque yo no soy perfecto. Y justificamos nuestros pecados diciendo: yo no soy santo. Pero ¿qué pide Dios? Sé santo. Y la ley te pide ser santo, pero tú dices: pero yo intento y no puedo. Y Dios te dice: es imposible para ti, pero para mí todo es posible. Y comenzamos a darnos cuenta de que para el ser humano alcanzar la salvación es imposible. Pero cuando Dios intercede y opera en nosotros de una manera misteriosa en el corazón, comienza un proceso de metamorfosis, donde comencé con Dios como un pequeño huevito de esa libélula que eclosionó, cayó en el agua y comenzó un periodo de alimentarme hasta que poco a poco comenzó a crecer. ¿Y cuántas veces cambió el caparazón? La ninfa, de 7 a 14 veces cambió el caparazón, dejando atrás una vida vieja, hasta que después se convirtió en una hermosa libélula. Fíjese que cuando nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta de que la ley es buena, y la ley es el trasunto del carácter de Dios. ¿Pero la ley me salva? No, la ley no me salva. ¿Y por qué muchas veces nosotros creemos que enseñándole y adoctrinando a nuestros nuevos miembros así van a alcanzar la salvación, creyendo que la ley es la que salva? Y cuando yo siento que el que no cumple la ley se va a perder, el que sí la cumple se salva. Pero si la ley no salva, y no quiero que me malinterpreten en esto, pero la ley, ¿hacia dónde apunta la ley? Apunta hacia Cristo.
Pero muchas veces nosotros calificamos y descalificamos al otro porque cumple o no cumple la ley, cuando la mirada debe estar puesta en Cristo y enseñarle a la persona que mire a Cristo. Hace poco compartía con unos hermanos de obra misionera, estábamos allí, y decía, hay dos personas que hay que visitar, pero están ancianas, las personas están con enfermedad, y quieren montarle los estudios. Le dije, ¿para qué estudios? ¿Para qué doctrina? La doctrina es buena. La doctrina es buena, pero si la persona está convaleciente, lo que necesita es conocer a Jesús. Preséntele a Jesús, enséñele a orar a Jesús, enséñele a leer la Biblia, enséñele a acercarse a Jesús. La doctrina es una añadidura para el que pueda entenderla, pero para el que no, el centro del Evangelio, ¿cuál es? Decía la lección, es Cristo, y Cristo crucificado es el centro. Y a veces complicamos tanto la doctrina del Evangelio, y es tan simple como mostrar a Cristo, enseñar a las personas a orar, a comunicarse con Dios, a leer la Biblia, a tener un amigo. Y nos chasqueamos porque a las personas dicen, no, es que yo le invito y no quiere venir a la iglesia. Y creemos que el camino al cielo es la iglesia. Pero el camino al cielo no es la iglesia, es Cristo. Y si yo voy a la comunidad y presento a Cristo, estoy llevando la iglesia a la comunidad. Muchas veces esperamos mucho cuando quiero que la comunidad venga a la iglesia. Pero el evangelismo no es esperar que la comunidad venga a la iglesia. El evangelismo es llevar la iglesia a la comunidad, sacar a la iglesia de las paredes y que vayan a la comunidad y le presenten a Cristo en el lugar donde están, porque así quiso Dios. Salió de su comunidad, de su comodidad, salió de su iglesia, salió de su casa a nuestra casa a presentarnos quién era Él. El Señor nos dijo, vengan al cielo el que pueda y lo salvo acá. No, el Señor fue donde estábamos. Y fíjense cómo Dios trabaja. Así tenemos que trabajar nosotros, presentando a Cristo en el trabajo, en la comunidad, llevando la iglesia, llevando el evangelio. Y después, si quieren venir, que vengan. Hace un tiempo compartía con un muchacho y me decía, ¿qué tú me dirías a mí si yo quiero buscar a Dios? Porque se dio cuenta que yo era pastor y estaba ministrando iglesia aquí en Ponce. Era un muchacho. Y se sorprendió cuando yo le dije que estaba de ministro. Así que, ¿qué me dirías tú a mí si yo quiero buscar a Dios? Y yo le dije, no busques a la iglesia para buscar a Dios. Busca a Dios y Dios te guía a la iglesia, ¿correcto? Porque las personas que buscan a la iglesia como medio para alcanzar a Dios se dan cuenta de que la iglesia es imperfecta, tiene debilidades y falencias y es débil y defectuosa. Y se dan cuenta, si este es Dios, entonces se desaniman. Las personas tienen que entender que el medio para llegar a Dios es Cristo. Y yo tengo el deber de mostrarle a esa persona a Cristo. ¿Sí? Y Cristo es el único medio para que el hombre pueda acercarse a Dios. ¿Sí? Y por gracia nos ha dado la oportunidad para presentarle a Cristo. Pero ¿quién estará allí? ¿Quién podrá estar allí en su presencia? Esta cita está en el camino a Cristo y es más exigente de los versículos que estábamos leyendo. Miren esto: la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma que siempre, dice, tal cual era en el paraíso antes de la caída de nuestros primeros padres. Dice, perfecta obediencia. Miren esto, miren, dice, perfecta obediencia a la ley de Dios y perfecta justicia. Usted dice, pero yo leo eso y yo no me siento esperanzado, porque la norma me la pone bien alta. Dice, perfecta obediencia y perfecta justicia. ¿Usted cómo se siente cuando lee esta cita? ¿Siente que usted puede alcanzar eso? ¿Usted cree que usted puede llegar a ser perfecto en obediencia y perfecto en justicia? Dígalo, sinceramente, no puede. No podemos. Nos llenamos de desesperanza cuando damos cuenta que la única norma para alcanzar el cielo es esta. Y decimos, Señor, pero ¿por qué no la pones más bajita? Baja la vara, así entra más y el cielo te tiene más lleno. Pero el Señor, no,
solamente perfecta obediencia y perfecta justicia. Pero ¿cómo, Señor? ¿Yo cómo puedo alcanzar el cielo y estar en tu presencia si tú no bajas la vara y eso es muy alto para mí? Estás pidiéndole a una ninfa que huele cuando ya apenas lleva unos mesecitos de ninfa. No puede. Pero allí es cuando el Señor más adelante, por medio de esta cita, nos deja un perfecto mensaje de esperanza, y dice así. Dice: si te entregas a Él y lo aceptas como tu Salvador, entonces por pecaminosa que haya sido tu vida, serás contado entre los justos. Por más pecaminosa que haya sido tu vida, si lo aceptas a Él, serás contado entre los justos. Dice, pero por consideración a Jesús. Dice, el carácter de Cristo toma el lugar tuyo y eres aceptado por Dios como si nunca jamás hubieras pecado. Ahora sí puedo cualificar, como en el Salmo 24, como si nunca hubiese hecho nada malo, como si siempre hubiese pensado el bien. Pero ¿por medio de quién? Dígalo. Por medio de Jesús. O sea, Jesús es el que me capacita a mí para yo poder presentarme delante de Dios y ser tenido en cuenta como si nunca jamás hubiese pecado. ¿Cómo el ser humano puede alcanzar eso? Dice, imposible, pero para Dios todo es posible. Qué hermoso saber de que la vara es alta, pero Dios nos enseña cómo volar para alcanzar ese estado elevado que el cielo nos enseña a nosotros. El cielo no nos deja solos. El cielo nos dice, al cielo entramos perfectos, pero yo te hago perfecto, yo te cualifico, a nadie era fácil ser perfecto. Él estaba en perfecto estado, él podía alcanzar esta norma perfectamente, pero teniendo las preguntas del examen al lado, la respuesta del examen al lado falló en el examen. Como cuando tú estabas en la academia y te pasaban la hojita para que te copiaras, y tú, tras de que no fallas las respuestas, te copias mal. Ahí vos, tú que eres maestra, pillaste a alguien allí que se estaba copiando. ¿Sí? Y lo peor es que tras de que se copia mal. Nosotros vemos y tal vez criticamos a Adán porque él falló donde era fácil alcanzar la norma y volver y repoblar el cielo. Él era perfecto y podía lograr esa norma, pero ahora que nosotros caemos en pecado, cambiamos de naturaleza, dejamos de ser libélula y nos convertimos en ninfa. ¿Sí? En una naturaleza distinta a la cual fuimos creados. Pero el Señor dice, no, tienes que volver a volar. Pero ese proceso de metamorfosis, ahora lo obro yo. Pero tú, ¿qué tienes que hacer? Comer. Y el crecimiento lo pongo yo. Pero ¿quién realmente estará allí? La salvación es por gracia, así es, la salvación es por gracia y no por obras. Y cuando usted lee la parábola de el padre de familia que iba a buscar obreros para su viña, dice que el que llegó a la primera hora, hicieron arreglo para pagarle ¿cuánto? Un denario por el día. Y después salió el padre de familia y buscó a la hora novena, a la hora sexta, y buscó más obreros para su viña. Y al finalizar casi el día, a la hora undécima, y la hora undécima son las 5 de la tarde más o menos, ya casi para terminar el día, le faltaba ¿cuánto? 1 hora de trabajo. Entonces, a la hora del pago, dice la parábola que el padre de familia comenzó ¿por quiénes? Por los que llegaron de último. Aparentemente aparece una injusticia, pero si yo trabajé todo el día, yo me esforcé para alcanzarme este gran premio, tú comienzas por los últimos. Bueno, está bien, de pronto es para darnos una lección y comienza a pagar y darle un denario a los que llegaron de último.
Entonces los demás comenzaron a quejarse y a murmurar. Y el Señor les dijo: ¿pero por qué murmuran? ¿Por qué se quejan? Yo no convine con ustedes que era un denario por su día de trabajo. Eso es lo que les voy a pagar a ustedes. ¿De qué se quejan? ¿O es que les da envidia de que yo sea bueno? ¿O es que yo no puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera? Y allí es cuando yo comienzo a entender el siguiente versículo que dice que la salvación es ¿por qué? Por gracia y no por la cantidad de obras que hayas realizado en el día. No por el esfuerzo, aunque Dios dice esfuérzate, pero por mucho que tú te esfuerces, nunca jamás vas a merecer la salvación. Nunca jamás vas a merecer el denario. Nunca jamás vas a merecer lo que Dios le promete, lo que promete dar por gracia. Y fíjense que yo entendí esto cuando comencé a darme cuenta que lo que recibieron de último no recibieron en proporción a su trabajo, porque debían recibir menos. Comenzaron a recibir fue ¿por qué? Por misericordia, por gracia. Por gracia. Habrá muchos que llegarán de últimas y recibirán el pago de primeras. Habrá muchos que habrán pasado toda su vida trabajando, haciendo obras buenas para ganarse supuestamente el cielo o para ser mejores ciudadanos del cielo, pero a la final se darán cuenta que serán los últimos en recibir el pago. Pero llegarán las prostitutas y los ladrones de últimas y Dios los recompensará como si jamás hubiesen pecado. Y uno se da cuenta y dice: esto no es por el que corre ni por el que se esfuerza, sino por Dios. Dice que tiene misericordia de nosotros, porque la salvación, si es por salvación, es por gracia, no por obras. Pero el salvo obra, pero el salvo tiene buenas obras. Así que es por gracia. ¿Y se recibe por qué? Por la fe. Y se justificamos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, esta fe y esta gracia que se recibe por la fe produce obediencia y cambio de vida. Yo me preocupo muchas veces porque nosotros estamos aprendiendo a dejar de hacer lo malo. Pero, ¿qué pasa cuando yo he aprendido a dejar de hacer lo malo, pero mi vida le hace falta los frutos de las buenas obras? Aunque no es para salvarnos, pero nuestra vida debe estar llena de buenas obras, porque hemos nacido para buenas obras, para gloria a Dios, para darle gloria a Dios por medio de las buenas obras, no para salvación, sino porque ya somos salvos. Pero ¿qué pasa con las buenas obras? Las buenas obras son resultado de la buena relación con Dios, son resultado del amor que yo le tengo a Dios, y no las hago para salvarme o por miedo a perderme. Porque muchas personas dicen: no, yo voy a hacer esto porque no creo que por esto me pierda. No, yo voy a hacer yo voy a comer esto. Como muchos yo decía: no, ¿tú crees que me voy a perder por esto? No, el Señor no va a dejar que yo me pierda porque yo haga esto. Y lo hacía. Y desafiaba a su mamá porque su mamá lo criticaba, porque decía así: no hagas eso porque te vas a perder. Y a veces enseñamos a obedecer por miedo a perderse, pero uno no debe enseñar a obedecer a nadie por miedo a perderse, sino por amor a Cristo. ¿Qué pasaría, familia, si nuestras esperanzas más grandes de que Cristo venga no se cumplen y Cristo no viene? ¿Qué pasaría si Cristo no viniera? ¿Tú crees que nuestra fe fuera en vano? Si la recompensa de la eternidad nunca jamás la recibiríamos, ¿qué razón tendríamos de ser cristianos? La razón para estar en el cielo es por la fe, creer de que Cristo va a venir, y que cuando Cristo venga, yo estaré dentro.
de la ciudad y no fuera de ella. Porque dentro de la ciudad habrá muchos pecadores, es verdad, pero convertidos. Y afuera de la ciudad habrá muchos santos y muchos cristianos por sus buenas obras, muchos moralistas, muchos jueces, muchos abogados, muchos los que defendieron las buenas obras y la bondad, pero nunca aceptaron a Jesús y querían salvarse por lo bueno que eran. Habrá pecadores adentro, afuera, pero la única diferencia es que de afuera se aferró al pecado y el de adentro se aferró a Cristo. Cuando Cristo venga, ¿dónde estarás? Porque yo quiero estar allí, pero adentro. Como pecador sí, pero convertido. No como ninfa, ahora como una libélula transformada, porque aprendí a comer, aprendí a perseverar, aprendí a que la obra no dependía de mí, la obra era del Señor. Y que Dios es el que hace esa transformación, el que va rentando ese viejo hombre, esa vieja mujer, y van haciendo en mí una nueva criatura, hasta que pueda alzar las alas, como Isaías, como las águilas, donde volaré, no me cansaré, caminaré y no me fatigaré. El Señor Jesús viene, y cuando venga, ¿dónde estarás? Yo quiero verte allí, frente al monte de Dios, donde Dios pueda verte como si nunca jamás hubieras pecado. Porque cuando uno ve Romanos 4, versículo 17, allí aparece un Dios que transforma la vida de Abraham y lo menciona en su récord de vida como si nunca jamás se debilitó en la fe, como si nunca jamás dudó, como si siempre hubiese creído, como si tuviera una vida siempre intachable, como lo vimos hace algunos años atrás, como un hombre que siempre fue perfecto en todos sus caminos. Pero la vida de Abraham fue una vida de fracasos, una vida de muchos desaciertos, y nos damos cuenta que Dios es el único que pudo transformar la historia de Abraham, de una historia fracasada y llena de desesperanza, a una historia de victoria e intachable. ¿Por qué? Porque el versículo 17 de Romanos 4 dice: porque yo soy el que llamo las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién? El Señor. La norma es alta, familia, pero el Señor dice: si tú te acercas a mí y permaneces en mí, dice, esa obra, esa victoria, dice, la hago yo, esa transformación la hago yo. Pero ¿qué necesitas hacer tú? Perseverar. Perseverar, no solamente en el conocimiento, persevera en su presencia, porque en su presencia no solamente hay plenitud de gozo y delicias a sus diestras, en su presencia hay metamorfosis espiritual. Hay metamorfosis espiritual. ¿Podrá el hombre ser salvo? Para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Vamos a colocarnos de pie y quiero invitarles para que cantemos las estrofas Himno 181, una esperanza. Oh,
pero me dice, yo puedo bautizarme y seguir asistiendo los sábados con ustedes y los domingos a otra iglesia. Yo le pregunté, yo le dije, tú eres libre, tú eres libre de ir los domingos a la iglesia. Va a haber un proceso de transición entre tu iglesia y la nuestra, pero al final va a haber un solo pueblo, un solo pueblo. El Señor no viene por denominaciones, viene por un pueblo, un movimiento que haya sido fiel a los mandamientos de Dios y haya tenido la paciencia de los santos, como dice Apocalipsis. Y yo sé que al final todos tendrán esta esperanza de que Cristo venga. Pero mientras que estamos aquí como ninfas, que todavía no hemos sido transformados completamente, necesitamos seguir perseverando, seguir aferrados al único que hace el proceso de metamorfosis espiritual en nosotros. Y te pregunto, ¿hay algún pecado o algún asunto que todavía estés luchando, que te está aferrando para estar fuera de la ciudad? ¿Hay todavía algún asunto que necesitas dejar, algún asunto que necesitas confesar, abandonar, que te está aferrando para estar fuera de la ciudad? Yo todavía tengo mis luchas, y fuertes luchas en el personal, que me atan a estar fuera. Y cada uno tiene su grillete, cada uno tiene su cadena. Pero el Señor Jesús dice, venid a mí. Y después que vayamos a Él, dice, permanece en mí. Dice, y yo te haré vencedor. Pero por ahora el Señor dice, permanece en mí, permanece en comunión día y noche, y yo te daré la victoria. Vamos a orar, familia, para que cuando estemos allí podamos todos estar dentro de la ciudad, que no fuera de ella. Vamos a colocarnos de rodillas, los que puedan, los que no pueden permanecer en pie, para traer esta palabra de oración. Oramos. Bendito Dios, Padre eterno, gracias, Señor, porque has dispuesto un medio para volver al cielo, para recuperar, Señor, lo que una vez por el pecado perdimos. Gracias, Señor, porque nos empoderas, nos llenas de gracia, nos capacitas para que no sea por nuestras obras, sino por las tuyas, no sea por nuestro esfuerzo, sino por el tuyo, no sea por nosotros mismos, sino por tu intervención, que nosotros, aferrados por la fe, alcancemos a estar y poder estar delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque has dispuesto un medio para que de aquí a algunos años tú vuelvas por nosotros y que nuestros ojos, Señor, permanezcan en el cielo, permanezcan en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Ayúdanos, Señor, capacítanos, fortalece, Señor, nuestras manos al aferrarnos a ti y nuestro pie al caminar contigo, para que en nuestro peregrinar nunca desistamos, nunca nos rindamos, y siempre, Señor, podamos permanecer firme en tu presencia, sabiendo que tú eres el que hace la obra en nosotros. Tú eres el que coloca el querer y el pueden hacer por tu voluntad, Señor. Cumple tus planes en nosotros y que tus propósitos de santidad puedan completarse en nuestras vidas. De tal forma, Señor, que alcancemos la norma que tú deseas y sea por tu gracia. No sea mirando solamente la ley, sino mirando al que la consuma en nosotros, a Cristo, el que nos justifica y el que nos hace estar en paz delante de nuestro Padre que está en los cielos. Capacítanos, Señor, haznos idóneos para estar y poder estar en tu presencia y poder, Señor, ser llamados justos como si nunca hubiéramos pecado. Gracias, Señor, porque esto es lo que hace tu gracia en nosotros. Y permite, Señor, de que no solamente nosotros seamos salvos, sino que por nuestro testimonio otros más engrosen las filas de los que caminan hacia Canaán celestial. Acompáñanos, Señor, dirígenos,
que al terminar este día, Señor, podamos siempre hacerlo en y con tu presencia. En Jesús oramos y decimos amén. Familia, el Señor les bendiga. Están invitados para que podamos pasar.